La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de Parkinson atípico con el doctor Nicolás Ebreinhoff, neurólogo. Y vamos a ver estos datos para entender un poquito qué es el Parkinson atípico. El Parkinson atípico es una categoría que engloba a varios trastornos que tienen síntomas semejantes a los de la enfermedad de Parkinson, pero es más agresivo o de peor pronóstico porque tiene una baja o nula respuesta a los fármacos antiparkinsonianos. Muchas personas comienzan con un diagnóstico de enfermedad de Parkinson y después reciben un cambio de diagnóstico que indica que tienen Parkinson atípico o síndrome de Parkinson Plus. Bueno, supuestamente esto nos iba a aclarar, a mí no me aclaró nada, le vamos a preguntar a nuestro invitado. Por suerte vienen profesionales que entienden del tema y nos explican día a día aquí en El Doctor en Casa. Quiero agradecer a las marcas y a las empresas que me están apoyando, acompañando, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y también, obviamente, hacer el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir agradeciendo porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Y yo te invito a que vos hagas ese ejercicio y vas a ver lo bien que te vas a sentir. Te lo digo yo por experiencia y con esa energía positiva, con esas ganas de encontrar la solución a los problemas, vamos a comenzar nuestro programa del Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte, voy a saludar a mi invitado y enseguidita estamos de vuelta con el doctor Nicolás Ebreinhoff hablándonos y explicándonos sobre el Parkinson atípico. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinhoff. Él es neurólogo y va a hablarnos del Parkinson atípico. Vamos a saludarlo de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con el público. Un gusto tenerte aquí, Nicolás, porque nos explica tan bien y con palabras fáciles lo difícil, da gusto escucharlo. Bueno, y queremos hablar de este Parkinson atípico. Ahí ya me confundía en la entrada, ¿verdad? Porque Parkinson, bueno, sabemos lo que es el Parkinson, pero es un Parkinson que no es tan Parkinson, es Parkinson, pero no es igual al Parkinson conocido. ¿Cómo viene la mano? Bueno, para explicar mejor, la enfermedad de Parkinson es una en particular que se manifiesta solamente con problemas de la motricidad, del movimiento. Sí. El Parkinson solamente afecta a la movilidad de la persona y se caracteriza por el síndrome parkinsoniano, que es la lentitud en los movimientos, que nosotros llamamos bradicinesia, sí, junto con hipertonía, que es el tono muscular, la rigidez, que el paciente está más duro, y a veces hay temblor. La gente relaciona más con temblor, pero el Parkinson es básicamente bradicinesia con uno de los otros dos. Ya. Temblor o rigidez. Entonces, la enfermedad de Parkinson solo tiene eso. Hay otras enfermedades que son muy similares porque tiene esos síntomas el paciente, pero que, por ejemplo, tiene demencia. O sea, se desorienta, claro, dice cosas incoherentes, tiene problemas de memoria. Otros tienen problemas de caídas, caen a repetición, se rompen la cara, se rompen el codo, se caen varias veces. Generalmente el Parkinson no causa caídas, a no ser que sea muy avanzado después de 15 años o 10 años de evolución. El paciente que cae muy frecuentemente y viene a consultar con varias caídas en su historial,
generalmente ya pensamos que no es Parkinson, porque el Parkinson no produce caída. Entonces, por de ahí salió el término plus, porque tiene los síntomas de Parkinson y se le agrega un extra, un plus, que puede ser caídas a repetición. Algunos neurólogos en los libros le hablan a ese plus, le mencionan, le llaman banderas rojas. Es algo que nos debe llamar la atención. Claro. Al ver una bandera roja, nosotros tenemos que pensar, esto puede no ser Parkinson. Entonces, ese plus, que es bandera roja, podría ser caídas a repetición, limitación en la movilidad de los ojos. Hay una enfermedad que se llama parálisis supranuclear, que el paciente no puede mover los ojos hacia arriba, hacia abajo. Demencia, trastornos del sistema nervioso autónomo, como bajones bruscos de la presión arterial cuando el paciente se para y produce síncopes, caídas, o sea, se le baja toda la presión, ya se le puede producir caídas. Dificultades para controlar los esfínteres, el pipí, por ejemplo, incontinencia urinaria. Entonces, habitualmente, o sea, lo correcto es que el Parkinson no tenga ninguno de estos síntomas. Claro. Al tener uno de estos plus o bandera roja, estamos entrando dentro de lo que llamamos síndrome parkinsoniano atípico. Algunos le llaman Parkinson Plus, otros le llaman parkinsonismo, ¿verdad? Pero en realidad lo correcto sería llamarle síndrome parkinsoniano atípico, porque tiene el conjunto de síntomas y signos, que es esa lentitud, rigidez, temblor a veces. Y otra cosa más. Y se le agrega otra cosa que no es habitual en el Parkinson. O sea, eso no es enfermedad de Parkinson. Yeah. Y el último agregado que sí mencionaron ahí en la introducción es la respuesta al tratamiento con medicamentos para Parkinson, ¿verdad? Hay que entender, en la enfermedad de Parkinson mueren unas neuronas que están en el tronco encefálico, que están bien abajo. Estas neuronas producían dopamina que estimulan la parte de arriba del cerebro. Sí. Un núcleo lenticular se llama. En el Parkinson se mueren las neuronas de abajo, entonces falta dopamina. Le damos levodopa y el paciente mejora. Sí. En las enfermedades que no son Parkinson, la lesión está arriba. Entonces, nos falta levodopa, nos falta dopamina. Le damos el medicamento y no hace efecto, porque donde la levodopa hace efecto es donde está la lesión. Entonces, el que tiene Parkinson atípico generalmente no tiene una buena respuesta a la medicación antiparkinsoniana. Entonces, ese es otro criterio en favor de que sea Parkinson o no. Claro. La respuesta positiva, efectiva del tratamiento con antiparkinsonianos nos hace pensar que eso es una enfermedad de Parkinson. Bueno, digo porque terminé más confundida. Pero ¿ustedes entendieron bien? Bueno, eso es lo que importa. Ahora vamos con no, digo en broma, claro que está muy claro explicado eso. Pero es interesante de poder diferenciar y que sobre todo, o sea, que el médico pueda diferenciar, pero también nosotros, porque por ahí tenés a una persona de tu entorno que vos creas que tiene Parkinson y resulta ser que no es Parkinson, que es Parkinson atípico, ¿verdad? Claro, cuando viene acompañado de otras cosas más. Y en este caso, por ejemplo, el conocer el hecho de las caídas a repetición, la limitación en la movilidad de los ojos, le decimos al paciente mira hacia arriba, mira hacia abajo, y el paciente tiene la mirada como fija. Los trastornos mentales, alucinaciones visuales, ve cosas que no existen, o la demencia, los problemas serios de memoria, de atención, se pierde, se desorienta, dice cosas incoherentes. Eso no es parte de una enfermedad de Parkinson. Entonces, o los trastornos urinarios, impotencia sexual, todos estos son trastornos, en este caso, por ejemplo, autónomos, no tienen nada que ver con la enfermedad de Parkinson. Entonces, esa persona que cree tener Parkinson, que está viendo el programa, o su familiar está viendo el programa, sí, y tiene algunos de estos signos, debe consultar con un especialista en neurología, porque es importante saber, la enfermedad de Parkinson, como todas las enfermedades, cuando son los casos más comunes, perfectamente pueden ser llevados por el médico internista, el clínico, el médico de cabecera, el médico de familia, ¿verdad? Los casos simples, todos los médicos estamos capacitados para manejar enfermedades cuando son simples. Sí. Pero cuando se va haciendo más complejo el cuadro, cuando se agregan cosas atípicas, es importante recurrir a un especialista, en este caso en neurología, que es el adecuado para la enfermedad de Parkinson y las similares, que son estas que vamos a hablar hoy. Ahora, yo te pregunto, una persona que tiene Parkinson, pero es Parkinson, ya está comprobadísimo, y después por la edad, por lo que sea, o por algo tiene problemas de incontinencia urinaria o tiene otros problemas, pero sigue teniendo Parkinson.
¿Y cómo diferencias? ¿Cómo sabes que no es Parkinson atípico y que es Parkinson y además lo otro? Porque en realidad estas banderas rojas, estos signos de los que estamos hablando, son las llamadas de atención nomás, para que uno recurra al especialista o para que el especialista pida otros estudios. Vamos a hablar específicamente en esta enfermedad que produce trastornos del sistema nervioso autónomo. El paciente habitualmente tiene síntomas de Parkinson que son generalmente sin temblor, ¿verdad? Se llama MSA, atrofia multisistémica, que combina síntomas de Parkinson y trastornos autónomos, como incontinencia urinaria, hipotensión ortostática, al parar se le baja la presión. También puede tener algunos signos anormales en el examen físico. Tiene algunos reflejos de afectación piramidal, que eso tienen los que tuvieron ACV, por ejemplo. Sí. Pero uno que tiene Parkinson no tiene por qué tener un signo piramidal, que es un reflejo anormal. O puede tener alteraciones del cerebelo. Entonces, al examen físico, el neurólogo constata que el paciente tiene un síndrome cerebeloso, camina con los pies más separados, tiene un desequilibrio. Esto no es típico del Parkinson. Entonces, la bandera roja sería la incontinencia urinaria, ¿verdad? Entonces viene a consultar con el neurólogo y en la primera consulta generalmente nosotros ya pensamos que eso no es una enfermedad de Parkinson, no porque tenga incontinencia urinaria, sino porque tiene un reflejo anormal, porque tiene un trastorno piramidal o cerebeloso, otra cosa en el examen físico neurológico que no tiene que tener un parkinsoniano. Y pedimos, por ejemplo, un TIL test, que es un estudio cardíaco básicamente que se le pone al paciente acostado, se le mueve en diferentes posiciones y eso puede producir trastornos del electrocardiograma, de la presión arterial. Eso confirma que hay un trastorno autonómico y está en favor de una enfermedad como la que mencionamos, atrofia multisistémica, que es uno de los tipos de Parkinson atípico. Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla de la demencia. A ver un poquito. La demencia por cuerpos de Lewy es el resultado del daño que provoca la enfermedad por cuerpos de Lewy en el cerebro de los afectados. Se caracteriza por la acumulación anormal en el cerebro de estructuras redondeadas llamadas cuerpos de Lewy. Los depósitos proteicos tóxicos provocan un daño tal a las neuronas que se van deteriorando y muriendo de forma progresiva e imparable, al menos por el momento. Suele comenzar entre los 50 y los 85 años de edad. Que vea. Bueno, ¿cómo hacemos para no tener esa acumulación anormal en el cerebro, estas estructuras del Lewy o Lewy? En español nosotros yo por lo menos digo Lewy. Sí. Debe ser Lewy en su idioma original. En realidad, Lewy es un neurólogo, supongo que anatomopatólogo, que describió que en la enfermedad de Parkinson había unos cúmulos de proteína. En la anatomía patológica, en el microscopio, veo que había unos cúmulos de proteína. Con los años se supo que esa proteína se llama alfa-sinucleína, que se acumula en la parte de las neuronas que se mueren en la enfermedad de Parkinson. El tema es que estas neuronas, incluso en la enfermedad de Parkinson, se encuentran también cargadas o rodeadas de esta proteína en otras partes del cerebro. Cuando estas proteínas empiezan a tomar la corteza cerebral, la persona empieza a tener alucinaciones visuales, puede tener trastornos del comportamiento y va desarrollando una demencia, un deterioro de las funciones superiores, neurocognitivas, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad tuvo probablemente otros nombres, pero hay siempre una discusión en las diferentes escuelas de medicina, en lo que refiere a neurología, si la demencia cuerpo de Lewy es una evolución de la enfermedad de Parkinson que se convirtió en demencia o es otra enfermedad. Si uno mira la anatomía patológica al microscopio, son iguales, ¿verdad? La demencia que aparece después del Parkinson, en el 25% de los pacientes con Parkinson, después de unos años pueden tener demencia. Y si se mira el cerebro, está lleno de cuerpos de Lewy, su corteza. Pero básicamente, la demencia cuerpo de Lewy tiene características clínicas que nos hacen pensar en ella. Primero, el paciente tiene alucinaciones visuales. Alucinaciones es ver, sentir o percibir una cosa que no existe. Se llama percepción del no objeto. Yo le veo a una chica parada acá, por ejemplo, veo un animal o pienso que hay una serpiente. Entonces, evidentemente voy a tener un comportamiento, sacarle al perro. Entonces, ve cosas que no existen. Y esas alucinaciones son muy, muy llamativas porque el paciente describe las alucinaciones perfectamente e incluso fabula en torno a sus alucinaciones.
O sea, hace toda una historia en torno a las alucinaciones. Por ejemplo, le ve a un hombre y ya dice, este hombre vino, se acostó con mi señora, yo les vi en la cama. Y generalmente hablan de una fábula, una fabulación que siempre les afecta mucho. O sea, es lo que más temen ellos. Es su peor miedo. Su peor miedo. O las mujeres le ven a un hombre vestido de negro, y después ya dice que es la muerte, y después ya dice que ya vio que le mató a alguien, y ve toda una historia en torno a una cosa que vio. Entonces, no son alucinaciones comunes, vi a alguien o vi un señor de barba. Claro. Te describen la ropa, te describen lo que hizo, y esto causa muchísimos problemas en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en el desempeño del día a día del paciente. Esta enfermedad puede afectar a personas más jóvenes. Antes de los 60 ya puede aparecer. Y lo característico, justamente, los criterios que están en favor de esto, es la presencia de alucinaciones visuales bien características, síntomas de Parkinson, lentitud y rigidez principalmente. Ahora se incluyó en el criterio diagnóstico alteración del sueño REM, que es una de las etapas del sueño en las que es la más profunda, en las que el paciente normalmente se relaja totalmente. El que tiene demencia de cuerpos de Lewy, al contrario, en lugar de relajarse, se contrae, patea, se mueve, se cae de la cama, se para y corre. Pobre. Entonces son sueños muy agitados, ¿verdad? Y lo característico es que tiene muchas fluctuaciones. Por momentos el paciente está muy bien orientado, coherente, pero está normal papá, está normal el abuelo, te dice la gente. Yo hablé con él ayer y todo normal. Y de repente... Y después en otro momento totalmente desorientado, incoherente, se tira al piso porque cree que están en una guerra, grita, llora, se desespera. Entonces, por momentos hay fluctuaciones de está bien y que está mal la parte de orientación cognitiva, ¿verdad? Orientación, memoria, todo eso. Y también hay fluctuaciones en su estado de sueño, vigilia. Hay muchos días que de repente el paciente duerme profundamente durante muchísimas horas, y hay 4 o 5 días que no duerme. Después duerme profundamente. O sea, hay fluctuaciones en lo que refiere al sueño, vigilia, y en lo que se refiere a la parte de orientación, la parte cognitiva. Entonces, en ese caso nosotros pensamos en una enfermedad de cuerpos de Lewy. Y el tratamiento es importante que se tenga en cuenta que puede ser esa enfermedad, porque otro criterio es la hipersensibilidad a estos medicamentos para las alucinaciones. Nosotros le llamamos neurolépticos o antipsicóticos. Un paciente con demencia, cuerpos de Lewy, vos le das una dosis bajita de un antipsicótico, le puede dejar duro como un tronco, le puede producir un sueño durante 3 días y puede ser gravísimo. Porque los que tienen Parkinson no pueden usar antipsicóticos. O sea, esta demencia por cuerpo de Lewy es un Parkinson. Es un tipo de síndrome parkinsoniano atípico. Tiene todos los síntomas. Claro, tiene los síntomas de Parkinson: lentitud, rigidez, el paciente camina lento, se inclina hacia adelante, no balancea los brazos. Pero tiene poca expresión de la cara, pero de repente te dice que ve cosas. Alucina, ve cosas. Entonces, y tiene alteraciones de las partes de lo que llamamos funciones superiores. Cognición, memoria, orientación, ¿entiendes? Perfectamente. Y hay una hipersensibilidad a los neurolépticos. Le das una dosis bajita de un antipsicótico que se le daría a cualquiera que tiene alucinaciones y le puede tumbar, le puede dejar duro como un tronco. Entonces usamos ciertos antipsicóticos específicos para esta demencia. Se usa un poquito algunos medicamentos para Alzheimer, porque le ayuda a estar más orientado. Y se usa un poquitito de medicamentos para Parkinson porque le ayuda en la movilidad. Claro. Pero no hay un tratamiento específico para la enfermedad. Todos son tratamientos sintomáticos que tomamos de otras enfermedades para mejorar un poco sus síntomas. Claro. Y para que sea una vida más tolerable para el entorno, más llevadera. Bueno, entonces este es un síndrome, la demencia por cuerpos de Lewy o Lewy. Es un síndrome es uno de los síndromes parkinsonianos atípicos. Bueno, vamos aprendiendo. Vamos a hacer un corte. A la vuelta continuamos, tenemos mucho todavía. Continuamos hablando con el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo, sobre el Parkinson atípico. Y estamos aprendiendo y nos está explicando, y ahora tenemos otro material que queremos mostrar, por favor. Síntomas de la demencia por cuerpos de Lewy. Hay 4 síntomas fundamentales. Demencia. El deterioro de los procesos cognitivos impide un normal desarrollo de la vida diaria.
depende de otros para sobrevivir. Alucinaciones visuales. Al principio el propio enfermo puede ser consciente de que está alucinando y describir todo con precisión. Fluctuaciones cognitivas. En un mismo día la persona puede pasar de estar muy orientada y calmada a estar totalmente ansiosa e incapaz de mantener la atención centrada. Parkinsonismo. Se manifiesta en temblor, lentitud de movimientos, rigidez y dificultad para mantener el equilibrio. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, está bastante correcto. Solamente es importante señalar que el temblor no es muy frecuente en los síntomas parkinsonianos atípicos, ¿verdad? Entonces, generalmente en la demencia cuerpos de Lewy se ve un síndrome parkinsoniano que se comporta con lentitud, rigidez, desequilibrio, trastornos del equilibrio, pero no suele haber temblor, ¿verdad? Como la gente relaciona más el temblor al Parkinson, en este caso es un tipo de Parkinson, digamos, que no tiene temblor prácticamente. Y también otro criterio que es importante que se agregó recientemente en los criterios mayores de la enfermedad es el trastorno del sueño REM que habíamos mencionado hace un rato, Sí. que también, digamos, de forma casera la familia puede constatar que el paciente salta, patea, se cae de la cama, está totalmente hiperactivo, tiene sonambulismo, en lugar de tener el sueño profundo, relajado. Eso se puede objetivar también con un estudio que se llama polisomnografía nocturna. Se le envía al paciente a hacer un estudio, duerme en un centro especializado y le ponen unos instrumentos y se puede objetivar que hay un trastorno del sueño REM. Por eso estaba mencionando recién que ante la presencia de algunos de estos síntomas atípicos, el paciente recurre al especialista y no es el síntoma atípico lo que hace el diagnóstico. Es lo que hace que el médico generalista le derive al especialista. Claro. Nosotros vamos a hacer estudios más profundos o vamos a hacer una evaluación física, una evaluación neurológica específica. Si amerita hacer algún estudio especializado en el extranjero, se puede hacer estudios profundos para confirmar en algunos casos, ¿verdad? En otros casos el diagnóstico es puramente clínico, pero en base a un estudio bien completo de la parte neurológica. Perfecto. Ahora, una consulta. ¿Esto es solamente para la gente de la tercera edad o no hay edad para tener este tipo de problemas? La enfermedad cuerpos de Lewy es más frecuente después de los 60 años. Con el correr de los años se hace más frecuente aún, ¿verdad? Pero es uno de los síndromes parkinsonianos que puede empezar antes de los 60. Muchas veces las personas con 55, 54 años pueden empezar a tener alucinaciones. Son cosas mínimas. Yo, por ejemplo, tuve una paciente que era una profesora, daba clases aún en el colegio, súper racional, súper amable. Y ella me contaba de sus alucinaciones. Yo le daba medicamentos, no mejoraba tanto, ¿verdad? Pero no tenía absolutamente ningún otro criterio, no tenía síntomas de Parkinson. Pero se daba cuenta que eran Y ella me contaba de sus alucinaciones. alucinaciones que le molestaban, ¿verdad? Entonces yo le medicaba con un antipsicótico, pero no mejoraba mucho. Con el correr del tiempo, ya desconfié, pensé en esa enfermedad, pero con el correr del tiempo se confirmó porque la persona empezó a deteriorarse, Claro. que es lo que ocurre habitualmente con la enfermedad cuerpos de Lewy. Bueno, tenemos otro material porque vamos a ir viendo todos los síntomas, los síndromes de lo que es el parkinsoniano atípico. Vamos, por favor. Parálisis supranuclear progresiva. Es una enfermedad cerebral poco frecuente. Afecta las células del cerebro que controlan el movimiento de los ojos. Esto conduce a problemas serios y permanentes con el equilibrio y la forma de caminar. Además, afecta el movimiento, el habla, la deglución, estado de ánimo, comportamiento y pensamiento. Suele ocurrir entre las personas de mediana edad o ancianas. Los síntomas son muy distintos en cada persona, pero pueden incluir cambios en la personalidad, el habla y la vista y problemas para tragar. Algunas veces, los médicos la confunden con la enfermedad de Parkinson o de Alzheimer. Bueno, doctor, esperamos tu explicación. Está súper claro el material, pero básicamente supranuclear, ¿qué significa? El paciente tiene, por ejemplo, caídas a repetición. O sea, hay muchos motivos por los cuales él puede venir a consultar. Lo que hay que entender que son neuronas que se están muriendo. En alguna parte de la corteza cerebral o del tronco encefálico empiezan a morir varias neuronas.
Cuando millones se murieron, empieza a ver los síntomas. O sea, esta enfermedad evoluciona antes de que aparezcan síntomas. Muchas veces el paciente viene a consultar porque ya se cayó 7 veces, se rompió la cabeza, se rompió el codo, se rompió algo, se rompió... Entonces, le derivan al final a un neurólogo, ¿verdad? Al examen físico nosotros ya podemos encontrar algún reflejo anormal. Pero el que es más característico es que primero tiene un poco de síntomas de Parkinson, lentitud y rigidez. Sí. ¿Verdad? Pero es lo que le llamamos, justamente el nombre viene parálisis supranuclear. Ese es el término común. La enfermedad se llama de Still-Richardson. La enfermedad de Still-Richardson es la que te da una parálisis supranuclear. ¿Qué significa supranuclear? Eso te iba a preguntar. Los médicos tampoco sabemos generalmente lo que es supranuclear. Yo voy a explicar. En la corteza cerebral tenemos una neurona. Sí. Que se va hasta la segunda neurona que está en la médula espinal, que es para la movilidad, y eso hace que yo mueva el brazo, por ejemplo. Sí. O sea, para la movilidad voluntaria hay 2 neuronas nomás implicadas. La de la corteza cerebral son grandes, triangulares, grandotas, con forma de pirámide, por eso se llama sistema piramidal. Ajá. La segunda neurona ya está en el segundo núcleo, en la médula espinal, por ejemplo, para que yo mueva el brazo. Sí. Para que mueva los ojos, el segundo núcleo está en el tronco encefálico, está dentro del cerebro todavía, ¿verdad? Porque es un par craneano. Este nervio entonces sale del cráneo para mover los ojos, no es de la médula. Entonces, el primer núcleo está en la corteza, el segundo núcleo está en el tronco encefálico. Sí. Bueno, entonces, supranuclear significa, yo le digo al paciente, mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira hacia la derecha, hacia la izquierda. El paciente cuando le digo mira hacia arriba no puede levantar la mirada. Mira hacia abajo y sigue mirando hacia el frente, no puede mirar hacia abajo. Entonces decimos al paciente tiene una parálisis de los ojos, ¿está bien? Hasta ahora no sé si es una parálisis de la primera neurona o de la segunda neurona. Sí. ¿Cómo se diferencia? Si yo le digo al paciente, mire mi dedo fijamente y le bajo la cabeza, le doblo la cabeza hacia abajo, entonces el ojo se levanta automáticamente. ¿Entiende? Porque ese es un reflejo, se llama reflejo oculogiro. Y el reflejo se centra en el tronco encefálico. O sea, el reflejo está conservado. La movilidad voluntaria está abolida. O sea, la corteza es el problema y no el tronco encefálico. Entonces, parálisis supranuclear significa que las neuronas que están por encima del núcleo, o sea, las corticales, son las que están afectadas. ¿Entiende? Ahora es súper entendí, importante. sí. Entonces, parálisis supranuclear quiere decir el paciente no puede mover los ojos voluntariamente, pero el reflejo de la movilidad ocular está conservado. Al girar de golpe, el ojo tiende a ir hacia el otro lado. O sea, eso es un reflejo. Entonces, al constatar el neurólogo un síndrome parkinsoniano, una parálisis supranuclear de la mirada y el historial de caídas a repetición, el paciente que tiene algunos síntomas de problemas de memoria, de concentración, incoherencias al hablar, pensamos ya directamente en un síndrome parkinsoniano atípico, en este caso una parálisis supranuclear progresiva, que realmente se llama enfermedad de Still-Richardson-Olewski. Así se llama la enfermedad, Still-Richardson. Muy bien, vamos aprendiendo, pero qué genial esto que estamos haciendo, porque el doctor con toda la paciencia del mundo nos está explicando, pero sobre todo yo me pongo en el lugar de todos nuestros televidentes, que a lo mejor tienen a un pariente, alguien en su círculo de amigos, a lo mejor la misma persona que está viendo el programa, puede estar identificando algunos de estos síntomas, y entonces la ayuda del doctor en casa justamente es saber para que vos veas esto y puedas consultar con un médico, en este caso con un neurólogo, ¿verdad, doctor? Así mismo. Cuanto antes la consulta, es mejor el resultado. ¿Para qué hacer el diagnóstico? ¿Para qué hacer el diagnóstico? Es importante. Eso me va a decir a la vuelta del corte. Sin problema. Dale, ¿para qué hacer el diagnóstico? A la vuelta del corte, volvemos ya. Continuamos nuestro tema Parkinson atípico, y quedamos antes del corte la importancia del diagnóstico, ¿verdad, doctor? Así mismo. Muchos se preguntan para qué hacer el diagnóstico. Las enfermedades que estamos mencionando hasta ahora son enfermedades degenerativas, ¿verdad? Se murieron ya las neuronas y tienen un pronóstico que va a ir de mal en peor, digamos. O sea, el paciente tiende a ir empeorando. Sí.
Y básicamente hay razones para hacer el diagnóstico. La primera razón, que el tratamiento adecuado generalmente puede permitir una mejor calidad de vida para el paciente y para su entorno. Porque estas enfermedades no solo afectan al paciente, sino afectan muchísimo a su entorno cercano. Claro. Si se trata incorrectamente, el paciente se deteriora más rápido o tiene más trastornos del comportamiento, necesita más rápido que otro familiar deje de trabajar para cuidarle o tener cuidados a domicilio. O sea, con un tratamiento adecuado podemos enlentecer la enfermedad o hacerla más vivible, digamos, ¿verdad? Y el segundo motivo es el pronóstico, que todo el mundo tiene derecho a saber si su enfermedad es una enfermedad que le va a llevar a la muerte o no, ¿verdad? Y en cuánto tiempo. Claro. Estas enfermedades que mencionamos, por ejemplo, tienen un pronóstico que no es muy bueno, de 6 a 8 o 9 años de vida máximo después del diagnóstico, Sí. ¿verdad? Teniendo en cuenta que en muchos casos, en nuestro medio, se hace un diagnóstico muy tardío. Sí. Entonces, puede ser que cuando llega al especialista y le hace un diagnóstico, el paciente ya tenga 4 años de evolución, Sí. andando de un médico a otro, deambulando de médico en médico sin haber llegado a un especialista, o lastimosamente de médico ñaná o médico ñaná diferente, ¿verdad? Entonces, el pronóstico es de 6 a 9 años en la gran mayoría de estas enfermedades, y todas, aunque no tengan un tratamiento específico, pueden ser tratadas con medicaciones para otras enfermedades. De ahí que nosotros, por ejemplo, le podemos poner un remedio que es para el Alzheimer, al que tiene demencia cuerpo de Lewy. Y el paciente se pregunta, pero espera, tengo Alzheimer. Porque la gente cree que uno lee el prospecto de lo que le dan y ahí está su diagnóstico, Sí, ¿verdad? sí. Y nos va a decir en el prospecto del remedio para Alzheimer, es un remedio que se puede usar también en caso de... No va a decir, Claro. va a decir un remedio para Alzheimer. Se usan porque mejora la orientación, mejora las funciones superiores, mantiene un poquito más tiempo la calidad de vida porque el paciente por lo menos puede comunicarse mejor y tiene menos trastornos de comportamiento porque se orienta mejor. Se puede usar antipsicóticos. Vos lees el prospecto y va a decir un antipsicótico para la esquizofrenia. No tiene esquizofrenia. Es un remedio que se usa para controlar los síntomas de agitación, de agresividad y de alucinaciones, por ejemplo. Entonces, en los casos de las otras enfermedades, la parálisis supranuclear de Steele-Richardson, se puede usar medicamentos para la rigidez, relajantes musculares de acción central, que le permiten tener mejor calidad de vida, porque si no el paciente tiene dolores intensos, pues se queda duro. Pero, claro, el diagnóstico es vital. importante, es vital, porque todo el mundo quiere saber, bueno, cuál es la situación que uno está, ¿verdad? A nivel de salud, si está muy deteriorado o no, qué perspectiva tenemos, cuántos años. Por supuesto que sí, que todo el mundo Es así quiere mismo, eso. debe hacerse. Y se debe hacer. Bueno, seguimos con otro material que habla de atrofia multisistémica. Vamos a ver, por favor. Atrofia multisistémica es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta al sistema nervioso autónomo y al movimiento. Los síntomas incluyen episodios de desmayo, problemas con la frecuencia cardíaca y el control vesical. La disfunción del control motor se manifiesta con temblor, rigidez y pérdida de la coordinación muscular. Afecta tanto a hombres y mujeres alrededor de los 50 años. La enfermedad avanza de forma gradual y, con el tiempo, provoca la muerte. Bueno, esta es otro atrofia multisistémica, que esto hay mucho, doctor. No, gracias a Dios, Gracias son a enfermedades excepcionales, son Sí. muy raros los casos. Sí. Ese final del presentador, la verdad que daba Sí, miedo, Dios ¿verdad? Lleva a la mío, muerte. sí. Por más que sea un poco cierto, duele Bueno, hace decirlo. falta, Pero sí. son enfermedades en las que el paciente habitualmente también consulta porque tuvo caídas. Tuvo síncopes. Sí. Se levantó de la silla y ¡pum! Cayó, se rompió la frente, o cayó sentado. Generalmente cayó varias veces. Consulta con el cardiólogo, le hacen toda la evaluación cardíaca, no tiene una arritmia cardíaca, le hacen todas las pruebas. Generalmente vienen con una carpeta así de ancho, con una bolsa de esas Por de eso, estudios, llena de sí. estudios. Buscando. Se le busca crisis epilépticas, porque es otra opción, otra de las posibilidades que te echen al piso y te golpees, Sí, te quedes sí. inconsciente. Entonces, lo característico es que el paciente cuando cae, no es que pierde el conocimiento mucho tiempo. Un síncope es cuando el paciente pierde el conocimiento por pocos segundos o microsegundos por falta de flujo sanguíneo en el cerebro. Se levanta, no le llega sangre al cerebro, se le oscurece todo, se marea y cae. Se golpea
y después al instante se despierta, se vuelve a levantar o pide ayuda. Entonces es en realidad una baja brusca de la presión que ocurre cuando el paciente cambia de posición al pararse, por ejemplo. A eso nosotros le llamamos hipotensión ortostática. Al cambio de posición sentada Sí, que a te posición mareas. parada, por ejemplo, le baja toda la presión, Sí. digamos, y no le llega al cerebro. Sí. Eso tiene que estar regulado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, la hipotensión ortostática en este caso puede ser un signo de un trastorno neurológico. Ya. Pero ojo, porque hay muchísimos medicamentos que se usan muy comúnmente que causan hipotensión ortostática. Los diuréticos, muchos medicamentos para la presión, ¿verdad? Pero muchas El veces, paciente- doctor, levantarte, estás así, de repente te levantás con muy rápido, aunque estés recontra ultra sano, hace ese Claro. desvarío, Entonces, el ¿verdad? paciente mayor de edad que se levanta bruscamente por el simple hecho de tener las arterias ya del cuello muy duras, pueden tener ya hipotensión ortostática. Claro. Por eso, no es eso lo que nos lleva al diagnóstico, sino el conjunto de signos que el médico constata y algunos estudios auxiliares que podemos pedir, ¿verdad? Claro. Generalmente la enfermedad, al examen físico nosotros ya encontramos una alteración, por ejemplo, piramidal, que le dije. Los reflejos están alterados, ya hay una debilidad muscular que no hay en las otras. En el Parkinson no hay debilidad. El paciente siente que no le responde la pierna, el brazo, pero no está débil. Yo le reviso la fuerza y tiene conservada. Claro. En el paciente con una de estas enfermedades puede haber un trastorno ya de la motricidad por debilidad y con reflejos ya anormales, que indican una afectación del cerebro, acompañado de un trastorno urinario y acompañado también de un trastorno de la presión arterial al pararse, me lleva a pensar en este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces se pueden hacer estudios auxiliares. Muchos de estos estudios son más que nada para descartar otras enfermedades que son potencialmente curables. O sea, no siempre Claro. el diagnóstico se hace con un estudio. A veces pedimos estudios para descartar otras cosas. Imagínese, tiene un sangrado dentro de la cabeza, eso se podría haber operado y se curaba. Claro. Eso era curable. Entonces, hay veces que los neurólogos o los médicos en general podemos solicitar estudios con el fin de descartar enfermedades curables. Lo que no es lo mismo que hacer un diagnóstico por descarte. Nosotros pedimos los estudios auxiliares ya pensando en alguna enfermedad particular, descartamos las que son curables Sí. y estos signos radiológicos o estos estudios, por ser normales, están en favor del diagnóstico que yo estoy pensando de una enfermedad degenerativa. Ya, perfecto, súper claro, algo muy complicado, pero que nos está explicando muy bien nuestro invitado. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos las consultas de ustedes para nuestro invitado. Muy bien, y ahora tenemos las preguntas que ustedes enviaron a través de redes sociales para nuestro entrevistado y vamos con esa primera consulta, por favor. Facundo de San Lorenzo dice, ¿el Parkinson atípico puede ser hereditario? No, en realidad no son enfermedades hereditarias. Ninguna de ellas, ni siquiera la enfermedad de Parkinson, podemos decir que cumple con la ley de herencia. Pero existe una predisposición familiar, Claro. porque en todas ellas, en todas estas enfermedades degenerativas, hay la acumulación de una proteína o el corte anormal de una proteína para eliminar, que es en el caso del Alzheimer, por ejemplo, se cortan una parte inadecuada de una proteína y en lugar de eliminarse se acumula. Entonces, o se metaboliza mal, o se acumula, o se produce de más, y todo esto probablemente tenga una predisposición familiar, pero no son enfermedades hereditarias. O sea, si el papá y la mamá tienen, no necesariamente el hijo va a tener. Claro. Pero puede haber cierta predisposición familiar. Yo tengo familiares con Parkinson, tengo más probabilidad que una persona que no tiene familiares. Claro, pero tengo también la posibilidad de acudir cuanto antes al médico y también ver qué es lo que puede hacer que dispare eso y de manera mi día a día sea lo más saludable posible, ¿verdad? Exactamente, pero no podemos decir que sea hereditaria. Claro. Pero existe predisposición familiar si hay alta incidencia en la familia. Perfecto. Bueno, vamos con otra consulta, por favor.
Walter de Luque dice, ¿hay avances en los tratamientos de Parkinson y parkinsonismo actualmente? Gracias a Dios son enfermedades en las que se invierte muchísimo dinero, muchísimas investigaciones están en curso, porque son enfermedades que son relativamente frecuentes en los países más ricos. Sí. Eso implica que hay muchísimas investigaciones y hay muchos avances en el tratamiento y sigue habiendo cada vez más investigaciones. Hasta ahora el tratamiento le llamamos gold standard, que es el principal para la enfermedad de Parkinson, es la levodopa. Para estas otras enfermedades de síndromes parkinsonianos atípicos no hay tratamientos hasta ahora y tampoco hay muchos estudios en curso porque son enfermedades raras. Claro. O sea, gracias a Dios son muy poco frecuentes, pero eso hace que no se investigue mucho sobre estas enfermedades. Entonces hasta ahora estamos recurriendo a medicinas de otras enfermedades similares o que tengan algo en común para controlar los síntomas. Para la enfermedad de Parkinson sí hay avances, hay nuevos medicamentos y especialmente hay nuevas formas de presentación de liberación de algunos medicamentos. En Estados Unidos se lanzó hace poco una nueva levodopa que tiene una liberación más, no es retardada ni rápida, es programada. Libera un poco al comienzo y más se extiende durante todo el día. También hay medicamentos de Parkinson que se pueden poner con bombas que se ponen en el duodeno. Hay estimulación cerebral profunda. Hay tratamientos quirúrgicos que se usan en casos específicos. Hay avances, gracias a Dios. Parkinsonismo mencionó la persona, sí, es el síntoma de Parkinson que aparece por el uso de algún medicamento, ¿verdad? Entonces el paciente que está tomando antipsicóticos porque no puede dormir, toma risperidona, por ejemplo, empieza a tener síntomas de Parkinson. El principal tratamiento es tratar de dejar el medicamento que le causa los síntomas, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, hay muchos medicamentos potencialmente causantes de enfermedad similar al Parkinson. A eso le llamamos parkinsonismo, ¿verdad? Ya, perfecto. O síndrome parkinsoniano secundario, porque es causado por otra cosa. Claro. Entre ellos puede ser fluoxetina, metoclopramida, que es para no vomitar, fluoxetina, un antidepresivo, y todos los antipsicóticos prácticamente causan síntomas de Parkinson. Y la nimodipina también. Perfecto. Bueno, vamos con la última consulta, por favor. Roberto de Itauguá dice, ¿existe relación entre la edad y la posibilidad de desarrollar el parkinsonismo atípico? Parkinson atípico. Sí, generalmente es una enfermedad que aumenta la probabilidad, aumenta el riesgo de tener una de estas enfermedades con el correr de los años. Generalmente empiezan entre los 55 a 65 años, pero con el correr de los años la incidencia va aumentando, así como la enfermedad de Alzheimer. Con el correr de los años cada vez exponencialmente aumenta la frecuencia en estas enfermedades también, digamos, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de cuerpos de Lewy, por ejemplo, es la segunda causa más frecuente de demencia entre las enfermedades degenerativas. 20% de las demencias son enfermedad de cuerpo de Lewy aproximadamente, ¿verdad? Y vamos a calcular, a los 65 años el riesgo de Alzheimer es 4%, a los 70 es 8 a 10%, a los 75 es 15, 16%, a los 80 es 33%. Después de los 80 hasta los 150 años es 33%, ¿verdad? Entonces, las enfermedades cada 5 años básicamente se duplica la incidencia. Claro. Y así también, como el Alzheimer aumenta, la demencia cuerpos de Lewy también va a aumentar la frecuencia. Ya, perfecto. Bueno, se acabó el tiempo. Quiero agradecerte, doctor, por tu paciencia y todo, como nos explicaste súper bien. Muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer poder hablar de la neurología que me apasiona y es súper importante que la gente conozca un poco de lo básico para recurrir a su médico tratante. No necesitan ir directo al neurólogo. Lo importante es que vayan a su clínico, a su médico tratante, le cuenten sus dificultades, sus molestias y este especialista le va a derivar al especialista más adecuado. Puede ser un reumatólogo a veces, puede ser un psiquiatra, puede ser un neurólogo. Es muy importante recurrir al médico cuando se necesita. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó,
en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.